La época de 1850 se muestra al comienzo de la película. Un escritor que era lo suficientemente famoso también entra en escena. Ese escritor no era el nativo, pero había venido a conocer a alguien. Ese escritor llama a la puerta de una casa. Pero la señora residente le pide al escritor que regrese, porque ella estaba pensando en qué cliente habrá allí. Pero ese escritor le cuenta a esa dama sobre sí mismo, que soy un escritor, no un cliente. Sabiendo al instante, esa dama llama a ese escritor mientras abre la puerta. Ese escritor había visitado esta casa para encontrarse con su esposo, y el nombre de esa señora esposo era Thomas. Él era un anciano. Ese escritor había venido a Thomas para escuchar una historia. Pero Thomas comienza a humillar al escritor cuando lo encuentra. Estás loco, viniste aquí solo para conocerme. Pero ese escritor pasa por alto la ira de Thomas. Le dice a Thomas, vine aquí para escuchar una historia. Aquí ese escritor también ofrece dinero a Thomas. Le proporcionaré todo mi dinero si cuenta esa historia. Diciéndolo, ese escritor también presenta todo su pago ante Thomas. Pero Thomas rechaza esta propuesta y le dice al escritor, ve y revisa la historia del gobierno. Obtendrá esa historia a partir de ahí. Pero ese escritor le dice a Thomas, necesito escuchar esa historia real tuya. No necesito verificar el historial del gobierno. Al escucharlo, Thomas se enfurece con ese escritor y le pide al escritor que salga de allí. Thomas también declara que no sé nada. Preocupado, ese escritor comienza a irse, pero la esposa de Thomas no dejará ir al escritor. La esposa de Thomas se disculpa con el escritor por la actitud de su esposo. La esposa de Thomas le pide al escritor que no se preocupe por nada de su esposo, porque Thomas aún no ha revelado esa historia a nadie, incluyéndome a mí. La esposa de Thomas solicita a su esposo aquí, para contar la historia de ese incidente al que se habían enfrentado. Finalmente, Thomas acepta contar la historia a petición de su esposa. El otro hecho es que eran muy pobres. Necesitaban dinero. Thomas también estuvo de acuerdo debido a esta necesidad. Thomas llama al escritor y él dice, te contaré la historia siempre que te sea soportable. Porque no era una historia de ficción sino una tragedia. Thomas dice que fue uno de esos incidentes en mi vida el que me cambió. Ahora Thomas comienza a contar su historia. En 1820 es el momento en que se cazaban ballenas en el mar. Se cazaba ballena porque su aceite era escaso. La mayoría de la gente comerciaba con aceite de ballena. No fue normal entre ellos, pero a la gente le gustaba la caza de ballenas y la extracción de su aceite. Incluso la gente solía apostar por ello. ¿Qué barco obtendrá la mayor cantidad de petróleo entre los veleros en el mar? También aquí se muestra una persona llamada Owen. Owen solía servir a una empresa. También tenía esposa. Significa que estaba satisfecho con su vida. Era una empresa ballenera para la que Owen solía servir. Es obvio que esta empresa fue creada para el comercio de aceite de ballena. Owen conoce al dueño de esa empresa. Le dicen a Owen que están navegando en un barco muy caro en el mar para la caza de ballenas. Le informan a Owen que te vamos a enviar, contratando como jefe de barco. Después de saberlo, Owen se confunde, porque le habían prometido a Owen que serías el capitán del barco la próxima vez, pero se retractaron de sus palabras, porque estaban contratando un capitán para otra persona, y el nombre de su capitán esperado era George. En realidad, George era hijo del dueño de la empresa. El ballenero de la compañía nuevamente le promete a Owen que lo contratarán como capitán la próxima vez. Los salarios de Owen aumentan debido a sus habilidades. Entonces Owen está de acuerdo con ellos, y les dice que, firma un contrato que me contratarás como capitán la próxima vez. Entonces se ve que Owen se estaba preparando para navegar. La esposa de Owen no quedó satisfecha con su partida. Ella le dice a Owen, prométeme que regresarás pronto con vida. La esposa de Owen también le hace ponerse un relicario, para que Owen recuerde su promesa. Posteriormente, se muestra al mismo chico George que era capitán. También estaba el padre de George. Su padre le dice, hijo mío, ve y vuelve después de conseguir el triunfo. Entonces todos los balleneros se reúnen en un lugar. Hay una multitud de la ciudad para despedirlos. También se muestra allí a un niño llamado Thomas. Sí, es el joven narrador que ahora ha envejecido. Thomas, que navegaba en el mar para cazar ballenas por primera vez. Estaba el amigo de la infancia de Owen en el barco junto con otros amigos. Después de esto, el capitán George y Owen se encuentran. Aquí comienza un conflicto entre ellos, porque George estaba poniendo una mano dura sobre Owen como capitán.
Pero Owen no pudo tomar ninguna medida como subordinado, porque George era capitán. Luego navegan y el barco crea un problema al navegar a distancia. Parecía que el barco se había quedado atrapado en un lugar. Pero Owen resuelve la situación de riesgo utilizando sus habilidades. Está claro que Owen pudo hacerlo porque tenía experiencia. Pero el capitán George fue totalmente opuesto. Significa que no era hábil ni capaz. Entonces siente la punzada de la envidia al presenciar tales habilidades de Owen. Entonces se venga de Owen en la mesa del comedor por la noche. George degrada demasiado a Owen, que eres laico e hijo de granjero. Owen no pudo tolerar esta humillación, pero no pudo tomar ninguna medida. Entonces se va de allí, y les dice a sus compañeros que tendremos que levantarnos temprano por la mañana. Se nota en ese barco que los laicos solían ser evitados allí. Fueron considerados más bien inferiores. Al día siguiente, George vuelve a ordenarle a Owen. Ahora Owen tenía que cumplir la orden de George a regañadientes. Entonces Owen es testigo de una tormenta en el mar. Él le dice a George que se avecina una tormenta en el mar que es una amenaza para nosotros. Así que deberíamos retirar nuestro barco. En desacuerdo con Owen, George ordena navegar el barco en la tormenta del mar. Navegando hacia la tormenta marina, quedan atrapados allí. Owen también le grita a la tormenta que el barco debe retirarse lo antes posible. Pero George estaba mostrando su rebelión hasta ahora, y hace que el barco navegue hacia la tormenta del mar. Al hacerlo, hubo una amenaza para sus vidas y el hundimiento del barco. De todos modos, salen de la tormenta. Después de esto, George le ordena a Owen que se disculpe antes que todos. Y navegaremos nuestro barco hacia nuestra isla. Significa que nos retiraremos sin cazar ballenas. Pero Owen hace todo lo posible para explicarle a George que, mira, trata de entender la situación. No podemos regresar con las manos vacías. Porque se trata de la vida de muchas personas. Nos están esperando que regresaremos llevándonos el aceite. Y Owen convence a George aquí. Entonces comienzan a navegar hacia adelante en lugar de retirarse. Luego se muestra un tiempo después de 3 meses, y navegan hacia una parte del mar donde están presentes las ballenas. Navegan en su barco para la caza de ballenas. Entonces Owen ataca a una ballena. En primer lugar, esa ballena hace todo lo posible por apartarse. Más tarde, se termina. Luego, tiran de esa ballena en el barco, y comenzaron a extraer el aceite. Tienen que enviar a alguien a la ballena. Entonces envían a Thomas a la ballena debido a su pequeño tamaño. Pasan muchos días cazando. Ahora ya no estaban cazando. Y el mayor problema era habían comenzado a enfrentar la escasez de cosas comestibles. Se detienen en una isla en el mar porque no navegan por delante. Allí se encuentran con un capitán que también había ido a pescar ballenas. Todos conocen a ese hombre, y él les cuenta la última historia de su casa. Cuenta que habíamos llegado al corazón del mar, donde se encuentran con la ballena más grande del mar. Y esa ballena era la más alta y más grande que ha sido nombrada Gran Ballena. Pero la Gran Ballena ataca su barco que dejó su barco destruido. Esa ballena rompió una mano y un brazo del capitán, y el resto del compañero también estaba muerto. Pero no lo toman en serio pensando que está inventando una historia. Entonces ese capitán sale de ese lugar, pero ahora se han vuelto codiciosos. Deciden navegar a esa parte del mar, donde está presente la Gran Ballena. Después de esto, navegan hacia adelante para llegar a esa parte del mar. Entonces, la historia se desarrolla en el tiempo exactamente después de 14 meses. Después de un gran viaje, finalmente llegan a ese lugar. Lo que el capitán les dijo sobre la Gran Ballena también estaba allí. Todos navegan allí con sus armas y barcos. Todavía están navegando por delante, pero el barco de Owen está siendo atacado por alguien. En consecuencia, caen al agua desde el bote. La primera vez, ven una gran ballena allí. Esta ballena era la misma según la historia contada por el capitán. Entonces la gran ballena comenzó a irse, pero los compañeros de Owen todavía estaban sentados en el bote. Arriesgándose, atacan a una de las ballenas. Son capaces de matar a la ballena. Pero la gran ballena se da cuenta de eso y, entonces la gran ballena ataca directamente ese barco. Como resultado, el barco comienza a hundirse. George también estaba mirando esto, sentado en el bote. Dejando esa ballena allí, comienza a moverse hacia su barco. George ordena a todos que abandonen el barco pronto porque se iba a hundir. Todo el mundo abandona los barcos y obtienen las cosas comestibles que encontraron por casualidad. A la mañana siguiente, se ve que estaban mirando el mapa del mar.
pero se había vuelto difícil de buscar. Porque habían vuelto a quedar atrapados en una tormenta marina. En esta tormenta marina, el amigo de la infancia de Owen también resulta gravemente herido. Ahora comienza a pasar el tiempo y Owen solía ayudar a su amigo herido, mientras que el resto de compañeros de Owen solo lo tomaron como una carga, de lo contrario, nada más. Luego, la historia tiene lugar después de un mes, donde sus cosas comestibles también se habían acabado. Estaban a punto de morir mientras enfrentaban la peor condición. Entonces uno de los socios vislumbra una tierra. Satisfechos, comienzan a navegar hacia esa tierra. Owen siente algo cuando van a llegar a la orilla. No era más que una gran ballena. Eso daña sus barcos al golpearlos. Luego llegan a la orilla del mar con la velocidad de las olas del océano. Y la condición de la gente era peor que la de un animal. Significa que estaban comiendo todo lo que tenían para sobrevivir después de llegar a la isla. Entonces George le pide a su compañero que encienda el fuego. La razón detrás de esto, ya que cualquier barco en el mar se los llevará después de verlo. Era una isla despoblada y estéril donde se alojaban. Un día, encuentran allí una cueva en busca de comida. Había una gran cantidad de esqueletos humanos. Indica que la gente había quedado atrapada allí mientras llegaba, pero nadie vino por su ayuda. Entonces pensaron que ellos también estarían muertos como estos humanos. Luego comienzan a reparar sus barcos dañados después de decidir irse. Algunas de las personas entre ellos planean habitar la isla, y el amigo de la infancia de Owen también estaba entre ellos. Pero Owen le promete a su amigo que volverá para ayudarlo. Luego, la historia comienza después de 48 días. La condición de esas personas era peor, y apenas vivían de hambre. Entonces se muestra que uno de los compañeros está muerto. Entonces, uno de los amigos de Owen iba a arrojar su cadáver al mar. Luego toman una decisión misteriosa. Deciden comerse su cadáver en lugar de tirarlo. Fue una carga pesada para ellos, pero tampoco tuvieron más remedio que eso. Todos se preocupan por esta decisión. Pero tenían que hacer algo para sobrevivir. Debido a que estaban indefensos al verse atrapados en tal situación, entonces comen la carne de su amigo. Luego se muestra nuevamente la historia de la hora actual, donde entra en escena el anciano Thomas. Aquí Thomas estaba abatido porque tenían que comer la carne de su propio compañero. Pero la esposa de Thomas también llega allí mientras llora. Ella se entristeció después de escuchar la conmovedora historia de su esposo. Luego le dice a Thomas que le revele la historia adicional. Luego, se muestra el tiempo después de un mes después de que eso suceda, donde esas personas se extraviaban en el mar como si estuvieran atrapadas. Estaban en las peores condiciones debido al hambre. Entonces juegan un juego entre ellos para poder vivir. El uno perderá. Posteriormente, todos los acompañantes comerán su carne en colaboración. Un día, el capitán George pierde su juego. George le da a su primo un arma y le pide que le dispare. «Mátame», pero el primo de George se suicida en lugar de dispararle. Y el resto de la gente come su carne. Un día, vuelven a ver esa gran ballena. Entonces Owen está a punto de atacar a esa ballena. Al mismo tiempo, Owen mira al ojo de esa ballena. Entonces Owen no ataca a esa ballena y sale de allí también. Muchos días después, se muestra un barco y la gente del barco mira el barco de George. Entonces los ayudan. Cuando el capitán del barco observa que hay esqueletos humanos, por lo que se queda conmocionado, y ese barco de Owen y Thomas se había separado de otro barco. Owen y Thomas estaban en estado crítico y estaban muriendo. Entonces Owen nota un barco, y llaman a ese barco por su apoyo, y se deshacen de esta situación crítica. Por fin, los llevan a su casa después de unos días, donde los nativos se sorprenden al verlos. Porque habían estimado que habrían muerto hace mucho tiempo. La esposa de Owen también lo estaba esperando allí. La esposa de Owen se le acerca y ambos se conocen. El mismo día, Owen y Thomas también se encuentran, donde Owen le regala su alfiler de ballena a Thomas como su recuerdo. Después de esto, la dirección de la empresa llama a Owen y George para escuchar la historia que enfrentaron en el mar. Owen comienza a irse porque seguramente no se confiaba en su historia. Owen le dice a George mientras se va, cumpla con su deber como capitán. Revela la verdad. Al principio, George dice una mentira. Entonces George revela la verdad más tarde, pero los miembros de la empresa cuentan que la historia fabricada. Después de esto, se muestra a Owen. Ahora Owen había tenido una nueva vida.
Entonces Owens comienza su nueva vida a la perfección, y también envió un bote a buscar a su amigo en Island de acuerdo con su promesa. Pero ya era demasiado tarde porque el amigo de Owen ya no existía. Aquí se cumple la historia de Thomas. Thomas pregunta después de contar la historia, ¿la revelarás ante el mundo? El escritor responde, sí, pero le daré un nuevo giro a esta historia. Eso se basará en el verdadero acontecimiento. Posteriormente, el tiempo se muestra después de muchos meses. Se muestra aquí que el escritor escribió el libro y se hizo famoso, y la película también se completa en esta escena. Gracias por ver.